Y a ustedes, gracias por continuar con nosotros. Nuevamente les recuerdo el espacio de networking donde pueden intercambiar experiencias y opiniones. Además de la visita de muestra comercial, ya saben que tenemos grandes sorpresas. Al final del día les diremos el nombre de los ganadores. En este momento daremos inicio al taller Cómo evaluar los riesgos de ciberseguridad en las organizaciones de servicios de salud. Nos acompaña Facundo Jamardo, socio líder de ciberseguridad de Ernst Young Chile, quien cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios de seguridad cibernética a organizaciones en América Latina. Bienvenido, este es su espacio. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Voy a comentarles un poco lo que nosotros estamos viendo desde EY respecto a los riesgos en la industria de salud. Creo que esta industria obviamente estuvo en el foco por la pandemia sobre todo, fue también parte o recibió mucho de la transformación digital que están movilizando a la mayoría de las industrias a raíz de la pandemia, pero particularmente tuvo un incidente fuerte, un impacto fuerte en la renovación y en la mejora de sus capacidades. Y obviamente esto también, así como trajo oportunidades, abre riesgos, abre distintas ventanas por todo lo nuevo que trae hasta que llegue a un nivel de madurez adecuado como para operar de manera más segura. Pero a nivel general, la integración de tecnología fue muy grande y eso se ve, por ejemplo, en la toma o tomó prestado tecnologías que ya existían y que tienen un nivel de madurez muy fuerte, como puede ser la robótica, los drones, la impresión 3D, y todo esto para mejorar la experiencia de los pacientes, tanto en partes, en las partes prostéticas, en partes de generación inclusive de nuevos medicamentos, la industria también de farmacéutica, sobre todo en robótica, ha hecho una integración muy grande de tecnología para mejorar sus procesos productivos y también para mejorar la calidad de los productos que genera. También vemos la Internet de las cosas, sobre todo en los últimos, y no solamente por la pandemia, sino ya desde antes venía mejorando cada vez más con dispositivos inteligentes que se integran a lo que las personas hacen y usan. Por ejemplo, desde una pulsera inteligente, un reloj inteligente, una balanza inteligente, puede ser hasta inclusive, y están empezando a tener cada vez más presencia, dispositivos de monitoreo de signos vitales mucho más sólidos, mucho más fuertes, hasta obviamente de uso profesional. Y no solamente, digamos, pueden operar de manera autónoma, sino que también pueden tomar información y compartirla con los profesionales. Y aquí se integra también con lo nuevo que llegó de telemedicina, sobre todo a raíz de la pandemia, con la posibilidad de permitir a los profesionales llegar a los pacientes y hacer uso de toda la tecnología o de toda la gama de tecnología disponible. Y entre eso también empezó a aparecer la realidad aumentada, donde de repente un profesional podría ponerse unos anteojos y ver al paciente y a la vez superponer a esa imagen, por ejemplo, información sobre la enfermedad que tiene, información sobre las partes eventualmente de su cuerpo que puede llegar a tener un problema, integrando todos los resultados de análisis hechos previamente, o permitir que eso también pueda operarse utilizando la tecnología 5G en cualquier lugar, en cualquier momento, y de repente poder llegar a todos los pacientes sin que necesariamente tengamos que pasar por distintos centros médicos o hacer que el paciente venga, sino que los profesionales estén disponibles para todos. Otra de las grandes virtudes que tomó de la tecnología la industria de salud fue el uso del Big Data. Estos grandes volúmenes de información que integran, por ejemplo, resultados que vienen desde mucho tiempo atrás. Entonces, de repente tengo capacidad de procesar información histórica, por ejemplo, de un tratamiento o de distintos signos vitales, de distintas, digamos,
formas o impactos que pudiesen haber tenido distintas drogas en las personas y ver curvas, ver comportamientos, determinar patrones y mejorar la precisión de un tratamiento, ya sea porque puedo ver históricamente en una población muchísimo más grande y puedo ir aplicando o proponiendo pequeños cambios y ver cuál es el posible impacto que podría tener. Y por último, la gran tecnología que empezaron a integrar, sobre todo, y lo vimos también en la pandemia, la industria de la salud, fue la inteligencia artificial, que me permite a mí modelar de repente sistemas muy complejos, ¿sí? Y permitirle que automáticamente dar ciertos parámetros y que los sistemas, con ese modelo que tienen, puedan empezar a integrar y alterar y buscar tratamientos distintos o buscar modificaciones o mezclas distintas de distintas drogas o de distintos tratamientos posibles para una enfermedad y acelerar el proceso de investigación y desarrollo. Ahora, toda esta tecnología, digamos, a la vez que es un gran potenciador de la industria de la salud, es también un nuevo frente a cubrir y genera una gran cantidad de información que obviamente es necesaria para la industria, pero es atractiva para, por ejemplo, un atacante. Esa es la razón por la cual nosotros en una encuesta que hacemos a nivel anual, todos los años y a nivel global y para todas las industrias, hicimos una de las preguntas que acá la puedo tener segmentada solamente para responsables de la industria y la salud a nivel global. ¿Cuántos de ellos vieron un incremento significativo de ataques disruptivos? Un ataque disruptivo es aquel que de repente me deja sin sistemas, me deja sin operar, sin la tecnología. Imagínense, un hospital no puede atender pacientes, no puede tener el alta de un paciente o un sistema de la información de la planilla médica de una persona no está disponible para el momento de atención o no está disponible para cuando tenga que hacer alguna intervención o para consulta. Ese tipo de ataques disruptivos se incrementó significativamente sobre todo durante la pandemia, producto de mucha de la incorporación de tecnología sin tener los controles adecuados, y eso tiene que ver un poco con la madurez que tiene la gestión tecnológica dentro de la industria versus otras industrias que eventualmente están un poco más maduras o que tienen más experiencia en el uso de la tecnología, pero los impactos son fuertes. Por ejemplo, tomé algunos ejemplos. En el caso del Departamento de Salud en Irlanda, en mayo del año pasado, tuvo un ataque que fue devastador, un ataque que se llama por ransomware, que es una persona, un empleado, o de alguna manera el atacante llega a la máquina de ese empleado y empieza a de alguna manera infectar todas las computadoras de esa organización. Imagínense que se van como si fuese un virus transmitiendo y propagando de forma rápida. Y una vez que todas las computadoras están infectadas, al principio no hay ningún indicador de que algo pase, o no se ven los indicadores, en realidad existen, pero no se ven tan fácil. En ese momento el atacante decide cerrar con llave todos los archivos de esa computadora. Si esa computadora tenía información importante, toda esa información no se puede acceder más. Lo que hace se llama es encriptarla, es ponerle como una llave que no permite la lectura a partir de ese momento. Y luego de eso lo que pide el atacante es pide una extorsión a la empresa dueña y le plantea que si en los próximos 5 días no le paga, en este caso pidieron $20 millones transferidos como criptomonedas, porque la criptomoneda es más difícil, mucho más difícil de rastrear, si no le transfieren los $20 millones, nunca más va a desencriptar o a sacarle la llave a esos archivos y esos archivos no van a ser nunca más recuperables. ¿Sí? Es un ataque devastador porque en la mayoría de los casos cuando atacan lo que primero hacen es asegurarse de cubrir la mayor cantidad de servidores y de computadoras de este hospital, en este caso, o el Departamento de Salud. Pasó algo muy similar en el que está abajo, que fue en octubre del 2020, respecto a justamente un centro médico, donde había 5.000 computadoras, fueron completamente encriptadas, y 1.300 servidores también que tenían toda la información histórica del centro médico
desaparece. A partir de ese momento ya no es más disponible. Entonces, en esos casos, la organización empieza a activar sus planes de recuperación. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Pago? Si la organización paga, lo que hace es fomentar el negocio y demostrarle a ese atacante, le da mucho más recursos para que siga atacando. Y para que darles una idea de los ataques de los últimos 6 meses, este es un listado bastante breve, pero hay muchísimo más. Empresas conocidas, productores de componentes médicos, distribuidores, empresas de proveedores, como puede ser alguien que tiene un sistema de gestión de ambulancias, balanzas inteligentes, centros médicos, todos de alguna manera son atacados con distintas formas, pero lo que buscan es o el robo de la información en sí, o hacer que sea indisponible y extorsionar a la empresa para que pague justamente un rescate por la información. Y últimamente se puso de moda la doble extorsión. La primera es extorsionar a la empresa para que pague, para que se desencripte su información y vuelva a estar disponible. Y luego extorsionarla nuevamente porque hacen una copia de esas bases de datos y la venden en una subasta online en lo que se llama la dark web, que serían, imagínense, portales de acceso con muy poca capacidad de rastreo, donde entra gente que puede eventualmente comprar una base de datos, imagínense la base de datos de pacientes en un centro médico, que obviamente tiene un impacto devastador para el paciente y para la organización médica. Entonces se hace esa doble extorsión tratando obviamente lo que hace digamos, el atacante, ya no es simplemente un atacante, sino que estamos hablando de bandas de crimen organizado. Y ahora vamos a ver un poquito más. Pero no es algo muy puntual, no es algo ocasional. La industria médica, de hecho, fue foco de distintos ataques y creo que también fue muy público cuando estaba el comienzo de la investigación de las nuevas drogas o de los nuevos tratamientos para COVID entre distintos atacantes esponsoreados por organismos estatales de algunos países, buscando cómo robar parte de la información o de la investigación de esos nuevos tratamientos. Y todo esto tiene una raíz o tiene un foco desde donde empieza. Ya hablábamos un poco del sector y el nivel de madurez que tiene el sector versus otros sectores, como podrían ser el sector financiero, el sector de consumo masivo, el retail o las telecomunicaciones, que eventualmente tienen un uso de la tecnología más masivo o que lleva más tiempo haciendo un uso masivo de la tecnología, ¿no? Y una de las cosas que sabemos, y esto está actualizado a diciembre del año pasado, es que a nivel general en la industria hay una inversión del 6% de lo que sería el presupuesto. En realidad, el presupuesto de cyber es normalmente, o de ciberseguridad, es un 6% del presupuesto de tecnología, ¿sí? Como para que se den una idea. Este es el nivel general del sector salud. Para que se den una idea, otros sectores más avanzados andan en el orden del 11 o hasta el 15%. ¿Sí? Y dentro de la encuesta que nosotros hacemos, lo que vimos, y acá lo particularizo para Latinoamérica, dentro de la encuesta del año pasado, participaron 8 responsables de seguridad o de ciberseguridad de Latinoamérica, incluyendo países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Y les hicimos algunas preguntas y creo que los datos más interesantes que podemos ver son estos. Las inversiones o el nivel de gasto en realidad anual de los últimos 12 meses anda en el orden de entre los 100 y 500 mil dólares al año en ciberseguridad. ¿Sí? Esto es para la industria de salud y acá participan centros médicos, participan laboratorios y participan distintos proveedores o prestadores de servicio para principalmente centros médicos, ¿no? Y esto se explica de alguna manera en cuál es el rol que tiene el área de ciberseguridad dentro de esta industria. Y estas mismas personas, estos mismos 8 líderes, contestaban que la pregunta era, en su cabeza, en su opinión, ¿cuál es la visión que tiene el management de la compañía respecto del rol de ciberseguridad? Por ejemplo, ¿habla el mismo lenguaje que el negocio?
Y claramente la respuesta, un 75% dijo que no. No siente que el negocio considere que ellos son parte, que hablan el mismo lenguaje. Y si hablamos en algo parecido, ¿el negocio piensa que ciberseguridad puede ser un habilitador de la innovación? Es decir, típicamente tecnología, las áreas de tecnología estos últimos años fueron potenciadores de la innovación, brindando nuevas formas, acceso remoto, brindando información online, etc. Ahora, ¿el área de seguridad acompaña esa innovación? Y para los responsables de seguridad, en su opinión, ellos no sienten que la organización los considere como parte de esto, ¿no? Casi, inclusive más, un 88%. Ahora, en este contexto, ¿cuál es la tendencia? Y no hablemos de algo regional, lo estamos viendo a nivel global. Van a seguir pasando cosas. Por ejemplo, el ransomware, estos ataques que hablábamos recién, son y van a seguir siendo por los próximos, yo diría seguramente un par de años más, el ataque más común que van a seguir teniendo las organizaciones, ¿sí? Porque como les decía, es digamos, un tipo de delito que genera muy buenos resultados. Y para que se den una idea del nivel de organización criminal que existe de fondo. Las bandas criminales, hay distintos grupos que tienen, ahí están basados, hay algunos menos en Estados Unidos porque tiene una penalización legal muy fuerte, muchos otros en Europa del Este, bueno, en Rusia, y ustedes lo vieron ahora por la guerra que existe, también que hay parte de, digamos, de la guerra que parece de forma virtual. Hay en China, hay en Corea del Norte, hay en algunos otros países asiáticos, pero son bandas criminales que lo que buscan es, obviamente, generar o ganar dinero de esta manera, generar también los problemas, pero cuando se les acaban las manos para seguir atacando, lo que hacen es subcontratar posibles personas que quisieran hacer parte del trabajo del ataque. Por ejemplo, la parte inicial, cómo llegan a tener el control de una máquina. Y a través del control de esa máquina, cuando esta persona lo consigue, delega el control y el grupo de atacantes, la organización criminal, trata de expandir ese control. Entonces van subcontratando como si tuvieran proveedores para hacer una tarea, como si fuese un lone staff que lo contratan para hacer partecitas del ataque. Y están teniendo, lamentablemente, mucho éxito con el modelo porque de repente se multiplicaron las manos disponibles que tenían para hacer este tipo de ataque. Inclusive, lo que estamos viendo es que le proponen a los mismos empleados de la compañía una parte del botín a cambio de que simplemente haga doble clic en un archivo que permitiría infectar esa computadora. Y una vez infectada esa computadora, el grupo de atacantes entra y trata de expandir, digamos, el control sobre toda la red. Esto lo estamos viendo en múltiples industrias y es cuestión de encontrar al empleado que esté en ese momento justo, disgustado. Obviamente por el impacto de la pandemia hay mucha gente muy cansada. Digamos, es cuestión de encontrarlo y de hecho muchas empresas lo están encontrando. Por eso vemos que de repente las bandas cibercriminales explotaron, la cantidad creció, casi se triplicó. Los tipos de rescate que piden normalmente para grandes empresas son de varios millones de dólares. Hubo alguna que fue famoso en el orden de los 70 millones de dólares. Y como les comentaba, buscan distintas maneras de seguir extorsionando y maximizar la ganancia del esfuerzo que dedicaron. Es para ellos directamente un negocio, ¿no? Que termina destruyendo el negocio de negocios lícitos o operaciones lícitas. También, como les adelantaba antes, lo que estamos viendo es que hay grupos cibercriminales apalancados por organismos estatales. Y hay una ciberguerra, de verdad que la hay. Nosotros lo vimos, ustedes lo vieron cuando de repente algunos grupos criminales buscaban, en realidad eran actores de distintos estados buscando robar el desarrollo de la vacuna del COVID, copiarlo, tratar de tenerlo antes. Y la industria de salud obviamente es un objetivo dentro de todo esto. En algunos indicadores nosotros pudimos ver que el precio por registro de información robada
Obviamente de los más interesantes es el de la industria financiera, porque por cada registro ellos pueden sacar alguna extorsión o hacer un fraude adicional, pero en segundo lugar está la industria de salud, porque el impacto que tiene la información de salud fuerza de alguna manera no solamente al custodio, que podría ser una empresa de salud, sino también hasta las mismas personas, esa información que les permite extorsionarlas, ¿no? Y estamos viendo que, de vuelta, estos actores, los organismos tanto estatales como los cibercriminales, están teniendo éxito, se están expandiendo, y lo que sí estamos viendo es que las empresas que tienen que controlar este tipo de ataques les está costando muchísimo, sobre todo en la industria de salud, sobre todo por lo que hablábamos antes de el nivel de madurez que tienen, y eso tiene que ver también con las tecnologías y las capacidades de monitoreo que pueden llegar a tener para saber qué fue lo que pasó, y de la información disponible para hacer un análisis forense posterior y para poder para adelante detener o frenar este tipo de ataques de manera proactiva antes de que se desate, digamos, el desastre y se bloqueen todos los accesos. Ahora, también estamos viendo que de toda esta tecnología que hablamos, lo que vemos como tendencia es que van a seguir haciendo abuso de toda la superficie tecnológica que cada una de las empresas de la industria de salud tenga. Y acá hablamos de la superficie tecnológica a todo lo que de alguna manera es tecnología integrada a la operación de, imagínense, un centro médico. Entonces, los accesos remotos que antes no se utilizaban, era raro que alguien desde su casa se conecte hasta el hospital y trabaje en la computadora del hospital, pero estando desde su casa. Ok, después de la pandemia eso explotó. Hay muchísima más gente trabajando de forma remota. Ahora, si ese acceso remoto no está bien controlado, es una posible vía de acceso para un atacante. Y lo que también vemos es que el nivel de madurez de lo que llamamos la higiene, sí, o la ciberhigiene, es decir, cuán actualizados están los sistemas. Todos tienen, y piensen, hay parches de seguridad, ustedes lo pueden ver en sus computadoras personales que entran todos los días, toda la semana hay un parche nuevo, que a veces son errores de seguridad. El software es muy complejo y esto está llegando todo el tiempo. Ahora, a nivel general y en promedio, el nivel de higiene, de parchado, de actualización de la tecnología en la industria de la salud es bajo, ¿sí? Y eso justamente lo que hace es permitir a los atacantes aprovechar esas deficiencias de seguridad que se llaman normalmente vulnerabilidades para poder tener una vía de entrada, ¿sí? Entonces, esta vía de entrada puede hacer que termine siendo el punto de entrada por el cual lancen un ataque de ransomware posterior. Y también lo que vemos es que en la industria de salud existen muchos sistemas legados. El sistema legado típicamente es esos sistemas que, imagínense, dentro de un hospital están operando desde hace 15 años. 15 años después ya no están los desarrolladores que lo crearon, ya no está el equipo que lo mantenía y solamente queda alguna persona que lo conoce y lo que logra hacer es que siga operando sin ningún cambio. Pero ya no hay parches, ya no hay actualización. El sistema operativo sobre el que corre, que podría ser alguna versión de Windows muy vieja que se llama Windows NT, Windows 2000, algún Unix que sea muy viejo, ya no tienen actualizaciones, los fabricantes no lo actualizan más. Esos sistemas no se pueden proteger. Ya la única forma que queda de protegerlos es encerrarlos, como tenerlos en una cajita de cristal. Ok, ¿los tienen en una cajita de cristal en los distintos hospitales y centros médicos? En muchos casos la respuesta es no. Entonces es muy fácil tomar control de esos dispositivos. También lo que vemos como una tendencia, no solamente para la industria de la salud, pero con un impacto muy fuerte en la industria de la salud, es el ataque a la cadena de suministros, a todos esos terceros. Imagínense que ustedes desde el punto de vista contratan un servicio de mantenimiento de la tecnología, que viene alguien externo y se conecta. Bueno, aunque sea una persona que de buena fe viene y hace esas cosas, eventualmente su máquina, si este fuera, por ejemplo, una persona que está no es que trabaja en una compañía, sino que es una persona que él trabaja solo, tiene su máquina, la mantiene como puede, eventualmente es más fácil
infectar la máquina de esa persona sabiendo que le da servicio a su empresa que infectar directamente a la empresa. Entonces, al infectar la máquina del tercero, cuando el tercero se conecta con la empresa, ellos pueden tener acceso a la red. Y eso es mucho más simple. Hay muchos ataques que fueron así en el pasado y permitieron a bancos, a industrias de supermercados, a comprometerlos y a generar fraudes gigantescos a través de accesos de terceros. Y finalmente lo que está pasando y lo que nos va de alguna manera a mantener muy ocupados en los próximos años es las nuevas técnicas de ataque que están enfocadas sobre todo en infraestructura cloud. Lo que está pasando, mucho de lo que vimos antes, sobre todo lo que tiene que ver con Big Data, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pone un pie muy fuerte en utilizar la tecnología en cloud, porque es más barato, es más simple, puedo tener un servidor andando en minutos. Si lo tuviera que hacer físicamente sería algo que tarda muchísimo más tiempo. Sin embargo, los controles que tienen que aplicarse a la infraestructura cloud o a la infraestructura virtualizada son distintos, son nuevos y no hay tanta experiencia, ¿sí? Y los fabricantes o los operadores o los productores de esa tecnología cloud también están desarrollando mucho esas tecnologías y van desarrollando nuevas técnicas de control. Típicamente, y ustedes lo habrán visto, existen mecanismos de control que se llaman de autenticación de múltiple factor. Y ustedes lo pueden ver, de repente van a entrar a su correo electrónico y además de poner la contraseña, les pide a través del celular, les manda un aviso y ustedes ponen OK. Entonces con el aviso más la contraseña, ya tengo un control de que no vaya, si alguien me robó la contraseña, no puede acceder por ejemplo, mi correo. Pero podría ser un montón de sistemas de la compañía y están todos protegidos de la misma manera. Ok, muy bien, es muchísimo mejor tener autenticación de múltiple factor que no tenerla. Ahora, se están desarrollando técnicas de ataque para justamente controles de autenticación de múltiple factor. Y para darles una idea, una empresa tecnológica muy conocida en la región, hace unos meses tuvo un ataque que también fue significativo. Tenían control de autenticación de múltiple factor y era como les decía, pone la contraseña y le llega al celular un mensaje que dice, ¿estás queriendo ingresar? ¿Sí o no? Ok, esta persona era, imagínense, el administrador y le decía, ¿estás queriendo ingresar? Estabas en otra cosa, eran las 7 de la tarde, 8 de la tarde. No, no, no. Siguieron enviándole mensajes de, ¿estás queriendo ingresar? Durante 2 días, 2 mensajes por minuto todo el tiempo durante 2 días. Llegó un momento que esta persona estaba tan cansado que cometió el error y puso que sí, y era el administrador. Entonces, no es que la tecnología falló, es que terminaron hartando o buscando el error humano dentro del proceso. Y aunque el control era bueno, terminó fallando igual. Bueno, existen otras formas para hacer que también falle la tecnología. Entonces, este tipo de cosas es una carrera entre que uno tiene esta tecnología, que entrena a la gente, que la tecnología va avanzando y que también los atacantes van desarrollando nuevas formas para vulnerar estas tecnologías. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a ver a esto, ok, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, no? Cuando uno piensa en un ransomware, ¿cómo entra en lo que se llama el vector de ataque? ¿Sí? Para empezar a ver cómo lo controlo, lo primero que tengo que pensar es, ok, ¿cómo entra? ¿Cuál es el vector de entrada para que inicialmente comience el ataque? Típicamente en el caso del ransomware es el phishing, ¿sí? Este correo que me llega con algún link que alguna persona que cree que es digamos, yo creo que viene de alguien que conozco, pero en realidad puse el nombre, pero el link en realidad es otra cosa y en realidad todo esto es un engaño. Cuando hacen clic en ese link, automáticamente los lleva a un lugar que no corresponde. El navegador o el mismo cliente de correo baja un archivo que puede ser la base de la infección. Normalmente ese archivo es la base de la infección y esa computadora a partir de ese momento termina siendo comprometida, ¿sí? Lo que también vemos como un vector de entrada es lo que se llama Shadow IT, es decir, que de repente áreas del negocio contratan un servicio que normalmente es tecnología, imagínense un servicio cloud, donde ponen información, donde pueden llegar a conectar ese servicio cloud, que puede ser una aplicación que se llama Software as a Service, un SaaS, que se conecta con
la computadora eventualmente de alguien del área del negocio, y esa conexión puede ser una vía de infección. Pero el área de tecnología no está ni enterada de que el área de negocio contrató este servicio. Entonces no lo ven. Por eso se llama Shadow IT. Toda esa tecnología que no es controlada puede ser un vector justamente de infección. Ahora, ¿cómo, digamos, qué tengo que tener en cuenta a la hora de que esto tenga un impacto, ¿no? Y empezamos con los temas de ¿qué controles tengo, por ejemplo, en el caso de la tecnología que soporta telemedicina? Está perfecto telemedicina y nos permite operar con unos niveles muchísimo más intensos que antes. Ok, pero la computadora de la persona, del profesional médico, tiene que tener controles. Todo lo que yo de alguna manera estoy exponiendo a Internet, que antes no lo exponía, tengo que tener controles adicionales, ¿sí? Toda la navegación que tengo de la gente que, digamos, de alguna manera navega, sale desde mi organización hacia Internet, tiene que también ser controlada, ¿sí? Y ahí aparecen unos controles que ahora se utilizan mucho, que se llaman CASB, que en realidad es como cada vez que yo hago clic, para asegurarme de que no haga clic en un link que tenga contenido malicioso, que sea un virus a través del cual yo voy a terminar infectándome, lo que hacen es que cada link al que va a conectarse, cada link tiene una reputación. Y estos CASB lo que hacen es validar, ¿es seguro? ¿O este servidor está ya reportado de que, digamos, es un lugar de infecciones o es un centro de comando y control de una banda criminal, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos controles en todas las computadoras de la organización, es mucho más difícil que la computadora termine siendo infectada, ¿sí? Y lo que también es crítico es tener capacidades de monitoreo, saber qué está pasando. Cuando de repente empieza un proceso de infección con ransomware, eh, el servidor empieza a encriptar, empieza a ponerle llave a cada uno de los archivos que tiene adentro. Entonces, de repente, el uso de procesador se va al 100% durante horas. Entonces, cuando apenas llega al 100%, yo podría saber que hay algo anormal que está pasando, ¿sí? Y yo podría tener un indicador que me diga, apague ese servidor porque hay algo que no funciona bien, ¿sí? Entonces yo podría, en este caso, no perder la información o perder una parte mucho más pequeña. Y obviamente lo que es indispensable, y me parece que todos de alguna manera lo entendimos o lo aprendimos a fuerza de golpes, es tener capacidades de recuperación ante un incidente desastroso, como podría ser un ransomware. Y esto típicamente tiene que ver con, ¿tenemos backup? Ok, punto número 1. Punto número 2. El backup está en el mismo servidor, porque si se encripta el servidor, pierdo tanto la información de mi sistema como el backup. Ok, no está en el servidor, está en el servidor de al lado. El servidor de al lado pertenece a la misma red, está todo conectado, porque si está todo conectado, cuando se encriptan todos, lo vamos a perder de vuelta, ¿sí? Podría estar, por ejemplo, en la nube, o podría estar en un lugar resguardado, o podría estar inclusive fuera de línea, no está conectado. Yo lo mando una cinta y la guardo a la cinta por aparte. Entonces, si voy a perder, pierdo algo muy pequeño, ¿sí? Pierdo un día, pero el histórico de los últimos 20 años está muy seguro. Y esos procesos, esas capacidades, ¿las pruebo? Les pongo un ejemplo. Hace poco hubo un ataque significativo, paró la operación de una planta y parte de la planta estaba en un sitio remoto. Cuando tuvieron que restituir todo esto, se dieron cuenta que el enlace de comunicaciones desde el sitio remoto era tan pequeño que llevar el backup a través de ese enlace de comunicaciones les hubiera llevado 3 semanas. Cuando a veces tengo horas como toda mi ventana de recuperación, el proceso no sirve. Y se dieron cuenta cuando lo necesitaron. Entonces es crítico hacer pruebas antes, ¿sí? Lo que también vemos es ataques a terceras partes, estos terceros que podrían estar comprometidos, ¿sí? Y se aprovechan de esto. Lo que podemos hacer para controlarlos es, tenemos o le pedimos al proveedor que tenga niveles de seguridad, eventualmente lo auditamos. Cuando nosotros utilizamos tecnología, alguno que esto que se llama IoT, que es el Internet of Things, verifico qué controles tiene o dónde guarda la información. Piensen que de repente, no sé, una pulsera guarda información vital mía. ¿A dónde la guarda? ¿La guarda en este país? Lo más probable es que no, la guarda en algún lugar de la nube. Ok,
¿Hay controles para esa información? Y si tengo un centro médico que me dice que use la pulsera porque me mide, va a ser tipo un holster que me mide o algo en el corazón y lo va a subir a internet, ¿a dónde lo va a subir? ¿Hay un control para eso? Porque por más que sea de la marca del holster, la información que está subida ahí es de la persona y el centro médico es responsable también porque pidió que lo utilizara y guardara esa información. Entonces, hay que tratar de ver la imagen completa de seguir esa información y ver cómo puedo ir protegiéndola. Y como hablábamos también, los temas de amenazas internas, hablábamos de esto de que pueden las bandas criminales reclutar personas. Hay que tener en cuenta los temas de capacitación, que sepan, por un lado, qué está bien, qué está mal, cuál es el impacto, cómo se puede denunciar un caso que alguien lo detecte como sospechoso, cuáles son los puntos de contacto, qué cosas no deberías hacer en una computadora, porque vas a terminar con un problema y ese problema puede tener como resultado la vida de algún paciente. eh, y sobre todo también monitorear lo que está pasando. Si de repente veo que una persona está subiendo a Internet toneladas de información cuando es algo que no debería hacerlo, si yo tengo un mecanismo de monitoreo, puedo tener una alerta previa. Entonces yo sé lo que está pasando y puedo llegar a tener un control anterior. Ahora, dentro de todo este contexto, si le sumamos una cosa más, que es las distintas regulaciones, nosotros vemos dentro de la encuesta que hicimos el año pasado que la mitad de los responsables de seguridad tienen o sienten un dolor de cabeza por la fragmentación regulatoria. Es decir, cuando yo tengo una operación regional y tengo que, con un mismo sistema o con un mismo equipo de gente, cumplir con la regulación en cada uno de los países. Y pongamos el ejemplo de las regulaciones de privacidad. Si se fijan, a lo largo de los países de Sudamérica, son 4, 6, 7 regulaciones distintas. Y en el caso particular de Chile, estamos ahora con la novedad. Se nos viene la ley de protección de datos personales nueva. Tuvo media sanción en enero. La semana pasada tuvo una actualización por parte de recomendaciones por parte de la Cámara de Diputados. También tenemos que el CERNAC, que es la Secretaría que protege los derechos de los consumidores, también quiere tener una participación en el proceso de la protección de la privacidad y ya está empezando a hacer inspecciones en, por ejemplo, la industria del retail. Sacaron un listado de empresas a inspeccionar hace unas semanas. Pero si yo tengo que cumplir con esto, ok, voy a tener un set de requerimientos desde el lado de Chile. En Argentina son distintos porque la ley de Argentina es del 2006, 2008. En Brasil es nuevita, está en operación desde hace 2 años. ¿Son los mismos requerimientos? Ya les digo que típicamente los de Argentina y los de Brasil no son iguales. Brasil es muchísimo más exigente. La nueva regulación chilena es mucho más parecida a la de Brasil, que a su vez están heredadas de los requerimientos que hay desde Europa, que es la norma que se llama GDPR. Ahora, si yo tengo que cumplir todas las regulaciones con el mismo sistema, se imaginan, el responsable de la seguridad o de la privacidad está como loco tratando de ver cómo hago, cómo me adapto, ¿sí? Y es un esfuerzo gigantesco. Y hablando particularmente, y aprovecho la audiencia también y comentarles un poco todo lo nuevo, todos los esfuerzos y riesgos que están saliendo asociados a la ley, a esta nueva ley chilena, lo que estamos viendo es que obviamente vamos a pasar de una ley que tiene más de 20 años, en el caso de Chile, respecto a muy pocos controles, con ningún seguimiento, con casi ningún tipo de inspecciones asociadas a todo esto, a una ley muchísimo más restrictiva, que le da mucho más poder a las personas, pero que también va a tener una agencia que va a controlar su cumplimiento y que van a poner mucha más presión a las organizaciones a cumplir con todos estos requerimientos. El nuevo borrador de la ley habla desde que el momento que la ley se apruebe, va a tener 18 meses para adecuarse cada una de las empresas. Sin embargo, los derechos de las personas van a estar disponibles desde el día 1. Y eso genera, cumplir con todos esos requerimientos, genera una cantidad de frentes y de trabajo a hacer muy significativo.
Para darles una idea, ¿sí? Los riesgos que se van abriendo, vamos a tener por un lado los de incumplimiento, ¿sí? Y vamos a tener, al menos en el caso de Chile, 2 organismos haciendo inspecciones. Por un lado el CERNAC en lo que tiene que ver con consumidores y por otro lado la Agencia de Protección de Datos Personales, que es un organismo nuevo que se crea a partir de la ley, que también va a poder hacer inspecciones. Pero también la ley le permite a las personas, a los titulares de los datos, hacer denuncias ante lo que ellos consideren que sea un mal tratamiento de los datos, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco qué significa mal tratamiento de los datos y los riesgos que hay ahí. Van a haber multas por pérdidas de información. Eso va a tener un impacto en la imagen de la organización. Y hablando de sanciones, lo que se está planteando y algo que vimos la semana pasada, originalmente la ley planteaba hasta 10.000 UTMs como posible multa, que son alrededor de $700.000. Pero las nuevas modificaciones que están poniendo en el caso de faltas graves hablan de hasta un 4% de la facturación del año anterior, lo cual está muy en línea con la norma europea, lo cual es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, si sumamos esto y el esfuerzo que ahora les comento un poco, el esfuerzo de cumplir con el presupuesto que tienen las áreas de seguridad, empezamos a ver que hay algunos gaps, algunas brechas que van a ser un problema en el futuro cercano, ¿no? Y hablando de riesgos y este esfuerzo de cumplir, la ley va a empezar a plantear ciertas cosas, como por ejemplo, la finalidad para la cual la organización tiene los datos de una persona. En el caso de salud, y si uno piensa en un centro médico, está bien, es para tratar a una persona o para dar parte del procesamiento, hasta te diría, comercial o el costo que va a tener asociado. Ahora, esa información, esa base de datos, ¿puedo hacer otra cosa como, por ejemplo, venderle un plan de salud, venderle un seguro médico? Si yo no pedí, si yo no informé esa finalidad al principio, la ley establece que no, y que yo tengo que informarlo en forma clara, completa, en un lenguaje no técnico para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces ya empiezan a surgir ciertas alertas. El segundo sería, yo tengo que tener una autorización, lo que se llama el consentimiento de las personas, de que están de acuerdo con esa finalidad, de que están de acuerdo con que sus datos sean tratados. Muy bien, ese consentimiento lo tengo que guardar y tengo que tener un sistema que me permita. Imagínense, en un centro médico estoy atendiendo, no sé, 500 personas por día, sobre cada una que le hago el alta, yo tengo que tener una autorización. Esa autorización puede ser digital, ¿sí? Porque si yo tengo que guardar 500 papelitos de autorizaciones y tenerlos disponibles, se empieza a hacer una montaña. Y si además tengo todo esto digitalizado, aún más. Existen sistemas, existen tecnologías, existen aplicaciones específicas que me permiten de alguna manera hacer esto de manera adecuada. Pero yo tengo que integrar todo eso y si no lo integro, empiezo a correr el riesgo de no poder sustentar la licitud de por qué estoy procesando los datos, ¿sí? Hasta ese punto lo plantea la regulación. Y también vienen los riesgos que vamos a tener porque la ley habla de los datos son de las personas tienen derecho a acceder a esos datos, en cualquier momento los datos no son de la organización y empiezan a tener ese derecho que se llama ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos, ¿sí? Y la ley, inclusive los borradores que se están hablando en el caso de la ley chilena, hablan de que en 15 días yo le tengo que dar respuesta a esta persona. Me pide los datos, tengo que darle la información, ¿sí? Y con el caso de borrar o eliminar los datos, es algo más sensible porque se empieza a cruzar con leyes eventualmente de salud pública, entonces habrá que ver qué es lo que puedo borrar y hasta qué punto le puedo dar la información. Pero la ley a priori lo establece así. Y por otro lado, el otro punto que también vemos de criticidad es tratar de saber dónde están los datos, porque si yo no sé dónde están los datos, no puedo identificar qué riesgos tienen y qué controles tengo que poner. La ley habla específicamente que tiene que haber niveles de seguridad adecuados para el tratamiento de los datos. Imaginen ustedes dentro de un hospital por dónde fluyen los datos de los pacientes. Por todos lados, por todos los sistemas, desde la recepción, la parte de análisis, la parte de tratamiento, rayos, el especialista, el clínico, todos.
todos de alguna manera van fluyendo la información. Si yo no sé exactamente por dónde fluye, yo no puedo empezar a poner controles, como lo plantea la ley, adecuados de protección a los datos personales. Entonces, uno de los grandes desafíos es entender ese flujo de información, identificar el impacto y el riesgo que corre la información al fluir por acá, identificar cuáles son los sistemas críticos y ver qué controles tengo para que, si no son adecuados, yo pueda incrementarlos, mejorarlos o actualizarlos. Y lo otro que también vemos, y de hecho es algo que vimos ya en los últimos 2 años, los casos de el no uso de esto, es el concepto de privacidad por diseño. ¿Sí? Ya está en las leyes europeas, está en la ley brasileña y también se está incluyendo en la ley chilena, que es justamente hacer el análisis, entender en cada iniciativa nueva que vaya a generar mi organización, estamos hablando de una nueva forma de operar, la integración de un nuevo sistema, la integración de, vamos a atender por la web, vamos a atender por WhatsApp. Ok, todo eso implica un impacto, obviamente, en el negocio, en la operación, en el tratamiento. Cada uno de esos nuevos iniciativas tiene que tener un análisis de privacidad. ¿Para qué? Para que si de repente ya sabemos que, por ejemplo, en el caso, vamos a hacer el caso de, vamos a atender por mensajes SMS. Automáticamente sabemos que no hay casi ninguna medida de seguridad que me permita asegurar la información por un SMS. Entonces yo debería poder saber antes de que el proyecto empiece que no voy a poder poner un control y saber que no tiene sentido avanzar en ese proyecto porque vamos a estar en infracción con la ley, vamos a correr muchísimos riesgos y que deberíamos alterar el proyecto de alguna manera para permitirle operar de forma segura. Esa forma de definir los controles junto con la creación de un proyecto o una iniciativa me permite a mí bajar los costos, porque si el proyecto sale a producción y yo después lo tengo que modificar, no solamente es más costoso, a veces es imposible aplicar seguridad y el proyecto hay que hacerlo casi de nuevo. ¿Sí? Ahora, para finalizar un poco todo esto, ¿cómo seguimos? Y ustedes me dirán, es mucho, ¿cómo seguimos? Imagino que obviamente con toda la tecnología que cada una de esas organizaciones tiene, no están en cero, lo cual no necesariamente es bueno porque hay que ver a dónde están. Entonces, para entenderlo, yo necesito saber primero cuál es mi superficie de posibles ataques. Y eso significa saber qué tecnología tengo. Parece trivial, parece simple, es muy complejo saber toda la tecnología que yo tengo como parte de mi organización. ¿Sí? Porque a veces no está todo conectado, porque a veces hay cosas que son tan viejas que no se pueden monitorear y ya ni siquiera va rotando la gente y yo ya ni siquiera sé que las tengo. Entonces, lo segundo que tengo que ver es cuáles son mis joyas de la corona, qué es lo más importante que hace mi organización. Típicamente en la industria es la información de clientes, ok, de pacientes, perdón. ¿Qué pacientes? ¿Qué tipo de información? La información médica de pacientes. Ok, ¿dónde está la información médica de pacientes? ¿Cuáles son los sistemas que soportan esta información médica? Esos son los sistemas críticos. Ahí tengo que enfocar todos mis, no diría cañones, pero mis muros de protección. El grueso tiene que estar ahí y en todo lo que de alguna manera le da soporte a la operación de estos sistemas. Desde ahí empiezo y empiezo a analizar cómo los estoy protegiendo, cuáles son los procesos que tengo de control, ¿sí? Cuáles podrían ser los riesgos. Y en función a lo que tengo hoy y lo que debería tener, ya me empiezo a dar cuenta qué me falta. Y empiezo a ver cómo diseño un plan, ese roadmap, que me permita a mí empezar a mejorar. Por un lado, las personas, y mejorar las personas es hacerlos más atentos y que sepan qué es lo que pasa a nivel de riesgos de ciberseguridad, entrenarlos, ¿sí? Los procesos, y es decir, cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a monitorear, cómo me voy a recuperar en caso de que haya un incidente. Pruebo esos procesos. ¿Cubren todas las joyas de la corona? ¿Los tengo o no los tengo? Y obviamente lo que no puede faltar en este caso es la tecnología. ¿Cómo la mejoro? Hablábamos de la higiene o de la ciberhigiene. La industria de salud es conocida porque sus niveles de ciber, o sea, sabemos, la higiene tiene que ser súper pulcra porque justamente es la industria de la salud, pero la ciberhigiene no lo es tanto.
utilizan muchos sistemas que son legados, que son muy viejos, utilizan información almacenada en servidores que a veces están restringidos porque soportan un equipo de tratamiento y el equipo de tratamiento no permite actualizarlos. Entonces empiezan a haber soluciones de compromiso que no me permiten avanzar. Entonces tengo que buscar la forma de mejorar la ciberhigiene en este caso. Y tener también muchas capacidades de monitoreo, saber lo que está pasando y poder protegerme en caso de que cuando llegue, y hablamos de la resiliencia, cuando llegue el incidente, ¿cómo me recupero? ¿Lo probé? Digamos, ¿es efectivo lo que estoy haciendo? Y como referencia, para entender todos los aspectos que tienen que ser cubiertos en el caso de una estrategia o este roadmap, les comparto lo que nosotros tenemos en Ernst & Young como justamente estrategia de ciberseguridad. ¿Qué aspectos coincide? ¿Sí? Empezando desde lo más alto nivel, cómo doy soporte a la estrategia de negocio, qué alianzas tengo con otras organizaciones y cómo voy a empezar a trabajar en proteger los datos, en gestionar las identidades, en manejar la tecnología que tengo y la arquitectura de la tecnología que tengo y cómo después la opero, ¿sí? Para tratar de tener un esquema sustentable para esa operación. Y hasta aquí la presentación que quería compartirles a ustedes. Quedo a disposición para preguntas. Doctor, muchas gracias por su presentación. De verdad que tenemos comentarios muy positivos sobre la presentación. Le echan muchas flores, excelente ponencia, excelente orador. Y tenemos una pregunta de Leticia Vázquez. Facundo, de acuerdo a los ataques cibernéticos, ¿consideras más seguros que los datos se alojen en clouds o protegidas o el servidor local de la institución como en los hospitales actualmente? La respuesta no es tan simple. Las cosas pueden ser bien hechas, tanto en cloud como en servidores que se llaman on-premise, es decir, dentro de la misma institución. Y pueden ser mal hechas de la misma forma. Hay algunas ventajas, ¿sí? En el caso del cloud, los servidores, a veces no tengo la posibilidad de no tenerlo, por ejemplo, protegido o actualizado, porque el servidor en el cloud a veces viene protegido, nace protegido. Sin embargo, hay muchas nuevas variables en el caso del cloud que yo tengo que controlar, que en el caso de on-premise no las tengo que controlar. Por ejemplo, ¿quiénes van a acceder? Y ya no es solamente en el caso de on-premise, tenés que estar delante del teclado. En el caso del cloud, podría acceder, digamos, cualquier persona de Internet, siempre y cuando tenga las credenciales y tenga, por ejemplo, lo que hablábamos de doble factor de autenticación y qué controles pongo. Tal vez on-premise esos controles no están. Entonces, bien hechas las cosas son iguales de seguro. Mal hechas son iguales de inseguro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer para que los líderes de las entidades de salud tomen en serio el asunto? Las áreas de tecnología estamos cansados de insistir. Lo sé y los entiendo. No están solos en la pelea. Creo que hay algunas cosas a tener en cuenta y les puedo compartir estrategias que sirven y que han servido en otras industrias. Una de ellas es, los líderes de las organizaciones no son especialistas técnicos, ¿sí? Entender el problema a nivel negocio, cuando hablamos de un problema a nivel negocio, en este caso llamémoslo a nivel operación, tiene que ver con entender los riesgos y tratar de transmitir los riesgos, y hablábamos justamente en una de las slides, en el lenguaje del management de la organización. ¿Cuál es el riesgo de que esto pase? ¿Cuál es el riesgo de este nuevo proyecto? Es un proyecto que incorpora tecnología y que nos va a costar, no sé, $20.000. Fantástico. Ahora, si los riesgos son tan grandes y darle seguridad a un proyecto de $20.000 cuesta otros 30.000, ok, el proyecto no es tan interesante o deberíamos hacer algo al respecto. Pero yo creo que el puntapié inicial es tener un lenguaje común
para que realmente nos entiendan. Si no, sigue siendo la visión de que ciberseguridad son esos tecnólogos que están ahí escondidos y que a veces nos dejan y a veces no nos dan permiso para navegar en Internet, y hay que traerlo, hay que levantar el nivel. No son los tecnólogos, son parte de la operación, me pueden dar un nivel de seguridad que a mí me sirve para operar y generar nuevas formas de operar. Muchísimas gracias. No sé si quiere agregar de pronto algunas recomendaciones finales para nuestra audiencia después de su presentación. Totalmente. Yo creo que acá la industria de la salud tiene una oportunidad. Obviamente yo sé que está en un momento muy desafiante por todo lo que ha pasado, por la pandemia y por la forma estresante que tuvieron que operar. Los aplaudo y los admiro por lo que tuvieron que hacer en los últimos 2 años, sobre todo también las áreas de tecnología y de ciberseguridad para seguir el paso de todo lo que hubo que hacer. Creo sinceramente que es posible tratar de mostrar la información, mostrar la situación que tiene hoy la industria, hablando en los términos que el negocio entiende. Es posible demostrar que de repente tener un servidor que tiene 20 años operando en una red que además va a ser pública es un gigantesco riesgo, y hay que mostrar, ok, en términos de, hablábamos justo de la joya de la corona, en términos de qué es lo importante para ese director médico, cómo le puedo hablar para que él lo vea. Y una vez que lo entienden, obviamente son gente de negocios, saben que es un riesgo adicional que ellos no quieren cubrir, y saben que ciertas cosas él no va a entender si le decimos cambiar el firewall de la versión Checkpoint a la versión, no sé, de uno marca el que les guste, Cisco. No lo sabe, no le importa, no le cambia. Ahora, si de repente digo, mira, tengo un firewall versión tal que ya no me va a permitir que navegue, por ejemplo, la enfermera o la recepcionista pueda controlarla de forma segura cuando llegue una persona a las 4 de la mañana, y necesitamos cambiarlo para poder ser mucho más dinámicos en esa atención, la forma cambia, ¿sí? Ese mensaje cambia y yo puedo aportarle valor justamente a la operación y al negocio. Tenemos una última pregunta, me parece importante hacérsela. Dice, ¿cómo se mitigan los riesgos relacionados con el robo de identidad médica? Hay muchas formas justamente justamente en el robo de la información. Una de ellas es, y de hecho lo vimos en el caso de los ataques de ransomware, que hablábamos de la doble extorsión: la primera, que no me dejan accederlo; la segunda, que además me extorsiona por hacer pública esa información. Y es que muchas veces lo que se hace es, las bases de datos son encriptadas, ¿sí? Es decir, tienen una medida de seguridad para que por más que me roben la base de datos, nadie la puede acceder, ¿sí? Son o medidas de encripción que se llaman reposo, es decir, cuando está almacenado, y eso implica, tiene un esfuerzo adicional, yo lo sé, porque los sistemas que utilizan información que normalmente está encriptada requieren más procesamiento, requieren más capacidad y requieren modificación al sistema de cómo venía operando. Pero la mayoría de los sistemas nuevos están incluyendo este tipo de cosas, sobre todo cuando hay información sensible. Es casi, les diría, una obligación que toda la información almacenada, en caso de que tenga datos médicos, datos críticos, debe estar encriptada. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es un honor que nos haya acompañado en esta sesión. Esperamos que se haya sentido como en casa y que lo haya disfrutado. Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y hemos llegado ya al final de nuestro evento y no nos vamos a despedir sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, a InterSystems, Dedalus, Amazon Web Service, Medilab, Snap, Siemens, Healthineers, por su voto de confianza en la realización y apoyo de este gran evento. Como parte de este equipo de profesionales, agradecemos también a nuestros media partners, Axon Marketing y Communications, ANG Estrategias y Negocios, Revista Mercado, así como a cada uno de nuestros aliados, Quiris, Quality Global Alliance, Consorcio Mexicano de Hospitales, a Hipócrates, Portal Hospitalario y por supuesto nuestro partner académico, la Escuela de Posgrado UPC. Hemos llegado al final de nuestras actividades de este Smart Health
Leader Summit Chile. Agradecemos a todos ustedes por su presencia en nuestras actividades. Vamos a mencionar lo importante a continuación, vamos a mencionar los nombres de los ganadores del proceso de gamificación, las personas que estuvieron aprovechando los espacios de interacción del evento, visitando la sala comercial y el espacio de network. Por parte de Dedalus tenemos dos ganadores. El primero es César Salinas, felicitaciones César. Y el segundo ganador es Edmundo Azagra. Los voy a repetir nuevamente. César Salinas y Edmundo Azagra. Felicidades. Por parte de RIA también tenemos dos ganadores. El primero es Matías Barra y el segundo es Adriana Estrada. Nuevamente lo repito, Matías Barra y Adriana Estrada. Recordarles entonces a los ganadores que los organizadores del evento se van a contactar con ustedes para hacerles la entrega de su respectivo premio. Antes de terminar, les hacemos una cordial invitación para que participen de nuestro próximo evento, el Smart Health Leader Summit Centroamérica, 25 y 26 de agosto. Estén muy pendientes de la convocatoria para que usted pueda participar. Recuerden que pueden seguir visitando las áreas de networking y área comercial que van a continuar disponibles por 2 horas más. Feliz tarde.